Pumajoche, Intihuatana. Esto ya pertenece al centro poblado que lleva el nombre de Pumajoche, cuyo origen está gracias a esta laguna, ¿no?, de la denominación. Esto ya pertenece al distrito de Vizchongo de la provincia de Vilcashuamán, que es una de las 11 provincias de la región Ayacucho. Bueno, señores, la denominación de Pumajoche es debido a esta laguna que es artificial que manda a construir el Inca Pachacútec. Dice que por acá nace uno de sus hijos, ¿no?, que se llama el Inca Amaru Yupanqui, a quien va seguramente como homenajear también de repente, ¿no? Y establece un espacio residencial, un lugar netamente de descanso. Y para poder embellecer, manda a hacer esa laguna artificial apoyándose en esta pequeña quebradita que lleva las aguas, ¿no? La quebrada se llama Lambras Huayjo, que en español quiere decir la quebrada o el huaico del aliso, ¿no? Entonces, el nivel de la laguna era mucho más bajo. Es más, ya cuando llegan los españoles y hacen su hacienda en la parte baja, hacen crecer la represa utilizando las mismas piedras de los incas, ¿no? Y allá se ve todavía esas represas. Por eso el nivel ha crecido. No perdemos la esperanza nosotros de que en algún momento se active un proyecto y que se vuelva al nivel original de la laguna. Porque hay muchos recintos arqueológicos, hay viviendas, hay templos o palacios que están bajo el agua todavía, ¿no?, que hay que rescatar. Pero si se dan cuenta, la laguna mantiene todavía cierta silueta del puma. No sé si ya la vieron, ¿no? Allá está la cabeza, las patas, el cuerpo, la cola, y así, ¿no? O sea, Pumajoche, la laguna del puma es en español. Bueno, señores, sobre esta laguna también hay leyendas, mitos, sobre todo gracias a esa parte que no crecen los totorales. Cuentan los pobladores de que los incas habían reunido bastante oro para pagar el rescate de Atahualpa, ¿no? Como ya no podían trasladar y por ahí que ya habían noticias de que los españoles no cumplían con su palabra, entonces por ahí dice que han escondido ese oro que era para el rescate. Por eso dice justamente en ese lugar no crecen las totoras, ¿no? Por el encanto, por el hechizo de este mineral escondido, y que en algunas noches de luna llena se ven fuegos medio densos, ¿no?, de colores medio azulados que están encendiendo ahí. Entonces por eso es que mucha gente no se acerca, porque pueden enfermarse hasta perder la vida, dicen, ¿no? Pero ¿y por casualidad nadie se ha ido a investigar si hay oro realmente? Nadie. Los pobladores tienen miedo, pues, ¿no? Ajá. Bueno, en cierta medida esos temores contribuyen a la protección de sitios arqueológicos. Que no lleguen los ingenieros de Yanacocha, de Cajamarca, para explotarlo. Ojalá, Dios nos libre. Ajá. Y después, señores, él va a traer arquitectos del mismo Cusco para establecer muchos sitios. Lastimosamente casi todo está cubierto todavía. Abajo vamos a ver algunos pozos de cateo y ahí vamos a darnos cuenta que hay más terrazas, que el nivel del suelo era mucho más bajo y todo eso. Establecen muchos sectores como estas. Este es el sector del Torreón del Inca, donde se ubicaban los centinelas. Eran guerreros custodios que se encargaban de proteger al Inca, ¿no? Esta tierra es considerado como el último bastión chanca, y por ahí que había ciertos riesgos a que perpetren ciertos ataques a estos grupos, ¿no?, que eran enemigos directos de los incas. Por eso se han redoblado las medidas de seguridad. Por ahí que este lugar tiene una ubicación muy estratégica, ¿no? Desde acá tienes todo el control panorámico. Entonces por ahí si hay algún movimiento extraño, sospechoso, bueno, pues hace sonar tu alarma y ya está ya. Esto estaba en proceso de construcción cuando llegan los españoles. Allá estaban haciendo la Portada del Sol y se enteran de la llegada de los españoles y abandonan este lugar. Incluso van a incendiar el Acllahuasi que está al fondo, destruirlo ellos mismos parcialmente y luego retirarse. Y sobre ese hecho hay un documento
hay un escrito de Cieza de León que habla de que dice que los primeros españoles quienes pasan por Pucaray, donde está hoy en día la ciudad de Huamanga, que ustedes conocen como Ayacucho, por ahí que llega Pizarro y Hernando de Soto, y a Hernando de Soto le va a dar una indicación de que avance a un día de distancia del punto donde estaba Pizarro. Pero Hernando de Soto estaba loco por el oro, por encontrar el dorado, que mucho se hablaba en esa época, y que el supuesto dorado era la capital de los incas, ¿no? O sea, el Cusco. Entonces, dice que él desobedece el mandato de Pizarro, ¿no? Al avanzar demasiado, se va a encontrar con Vilcashuamán. Este lugar ni siquiera va a encontrar. Va a pasar de frente. Vilcashuamán está al frente, donde se ven esas casitas. No tenía mayor contingencia militar, por eso no le va a tomar mucho esfuerzo, que digamos, tomar posesión de Vilcas, ¿no? Por ahí dicen que con 20 efectivos. Pero no me extraña estos mitos o estas infravaloraciones al estilo europeo, ¿no? De que un solo hombre de un lapazo puede matar a 10 hombres, qué sé yo, ¿no? Y que estos 20 personas hayan tomado con facilidad Vilcas. Porque dice que estaba el general Yurahualpa, ¿no? Quien es derrotado, al ser derrotado manda a un mensajero a que traiga más refuerzo. Y dice que centenares de incas al atardecer de ese mismo día van a intentar retomar el lugar de Vilcashuamán, pero no van a poder porque sus armas eran obsoletos, porque ellos tenían sus escudos, todo eso, y lanzaban piedras o sus porras al golpear solo rebotaban, ¿no? Hasta que esos centenares de hombres se bajan a unos 2 militares españoles. Y dice que Hernando de Soto, ya al ver que sus fuerzas eran inferiores, va a verse obligado a renegociar, ¿no? A devolver Vilcashuamán a estos incas. Por ahí que después Vilcashuamán es abandonado misteriosamente. Y algunos se preguntan, ¿pero por qué, no? Y hay dos hipótesis que se maneja. El primero de ellos es que esos incas sabían ya la incursión de los españoles, incluso que había un grupo que estaba viniendo atrás. Entonces, por ahí que había la necesidad de replegarse hacia el Cusco para proteger mejor, ¿no? Y la otra versión también dicen de que estos incas eran incas quiteños, o sea, incas que estaban bajo el mando de Atahualpa, ¿no? Y por ahí que Huáscar intentaba posesionarse del Cusco, o los hombres de Huáscar. Entonces, para poder expulsar a estos usurpadores, entonces ellos han tenido la necesidad y la obligación de ir al Cusco para mantener bajo los dominios de Atahualpa. Por ahí que posiblemente hayan abandonado Vilcashuamán. Bueno, es eso lo que pasa en ese entonces, ¿no? Y es una de las pocas batallas con sabor a melancolía que se ha ganado en estas tierras. Y otro es en Andahuaylas también, que no tuvo mayores trascendencias, para desgracia de los incas, ¿no? Después, señores, en este espacio vamos a ver en la parte baja los baños del Inca, ¿no? Siempre un baño del Inca trata de armonizar con la naturaleza, porque el agua es un líquido vital que la Pachamama que generosamente nos ha proveído. Entonces por ahí que había un respeto profundo por eso. Por eso siempre los baños tienen esas formas estéticas también, ¿no? Por ahí que el hecho de bañarse para ellos no era simplemente quitarse la mugre y todo eso, también era una especie de ritual, pues, de purificación, claro. Entonces abajo también está la piedra de los 13 ángulos. Después, señores, a los alrededores de esta laguna se hacía el ritual del Huarachicuy. ¿Y qué es el ritual del Huarachicuy? Es el ritual de iniciación. ¿Y quiénes pasan esto? Pasan generalmente jóvenes, ¿no? De 14 a 16 años. Los que pasan esa prueba conquistaban su ciudadanía, ya tenían derecho a ser jefes de familia o jefes de ayllus, ¿no? Y por ende tenían derecho a adquirir, o el Estado les daba sus parcelas también para que puedan cultivar. Una parte para su ayllu, otra parte para el Estado. De esa manera contribuían también para el abastecimiento, ¿no? de las callancas.
Pero sin embargo ese ritual consistía, por ejemplo, en competencias tipo atletismo, ¿no? Y los mejores se les daba, o a los que pasaban, a los más veloces se les daba el oficio de chasquis, de acuerdo a las cualidades. Te da un oficio, no es que así por así nada más, ¿no? Y a los hábiles en manejo de armas, en combate, todo eso, se les daba el oficio de guerreros. Y a los que no podían pasar esa prueba, simplemente se les daba otras oportunidades. Congreso. Ajá. Bueno, también. Y si no pasaban aún en esa prueba, se les daban oficios menores, ¿no? Como ser pastores, agricultores, ¿no? Que pastaban los ganados del Inca. Entonces, todos tenían un lugar en este estado, nadie estaba fuera, ¿no? Por eso seguramente había cierta equidad, eso también es un tanto subjetivo de hablar, porque igual como Estado han tenido problemas también ellos, ¿no? Esos conflictos también es producto de las pugnas y todas esas cosas.